Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos al curso breve que vamos a tener el día de hoy acerca de verificación y confirmación metrológica. Entonces, como les comentaba, bienvenidos al breve curso. Eh, pues como es virtual, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Si quieren, interrúmpame o escriban en el chat, yo estoy pendiente del chat de las preguntas que ustedes tengan durante el transcurso del día. ¿Listo? De parte de QLS Consultoría, agradecerles pues esta invitación. Estamos pues para su servicio. Eh, Contamos con varios servicios. Es una pequeña publicidad acá. Tenemos servicios con todo lo relacionado a sistemas de gestión, incluido todo lo que tiene que ver con laboratorios de ensayo. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, esta charla la vamos a comenzar con un pequeño repaso en relación a la metrología básica. Sí, es necesario que conozcamos todos esos conceptos de metrología para poder entender todo lo que veremos más adelante en relación a la verificación metrológica, a las comprobaciones funcionales y comprobaciones intermedias, que es lo que nos exige la norma. La norma como tal no exige una verificación metrológica, sin embargo, sí hay varios apartes donde solicita o requiere que hagamos algunas intervenciones y algunas comprobaciones en relación a la metodología de nuestro laboratorio. Eh, Obviamente, o sea, como ustedes saben, las medidas no son exactas, ¿cierto? Ellas se ven afectadas por muchos factores eh, que pues afectan ya sea al instrumento de medición o al mismo sistema de medición. Recordemos que el sistema de medición lo componen muchos factores como son el mismo equipo, las condiciones ambientales, su trazabilidad meteorológica y el operador de ese equipo de medición, ¿sí? O del sistema de medición, ¿sí? Entonces, eh, así estamos midiendo y pensemos que esa medida es exacta, probablemente no es el valor verdadero, siempre va a haber una variabilidad, ¿sí? Por eso es que tenemos que estar pendientes de nuestro sistema de gestión de la medición para asegurar que los resultados son confiables, ¿sí? Eh, no solamente en el laboratorio tenemos medidas, en todas partes, casi que en toda la industria y en todo nuestro diario vivir existen mediciones. Por ejemplo, cuando vamos a tanquear el carro, nos están midiendo la gasolina, la cantidad de gasolina que nos están vendiendo. Cuando vamos al supermercado, nos venden X cantidad de arroz o X cantidad de frijoles o lo que sea que estemos comprando. Para todo eso hay medidas, ¿sí? Y lo importante es que esas medidas sean lo más cercanas al valor verdadero. Bueno, comencemos con el concepto propio de la metrología, ¿sí? La metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones desde lo teórico y lo práctico. La metrología se ocupa de las mediciones y de los sistemas de unidades y de los instrumentos usados para efectuarlas e implementarlas. ¿Sí? Entonces, la metrología es todo un conjunto de actividades que aseguran que esas mediciones de las que estamos hablando hace un momento sean lo más exactas posibles, que no haya, digamos que, sesgos hacia un lado u otro, hacia el comprador o el vendedor, o hacia el que juzga o el que no juzga, porque también tenemos la metodología legal, más adelante lo vamos a ver un poquito, y la idea es que pues no haya, digamos que, injusticias en relación a la medición de las sustancias o de las cosas que queremos medir, de los mensuratos. ¿No? Entonces, como les decía, pues hay diferentes tipos de metrología. Tenemos la metrología científica, la metrología industrial y la metrología legal. En este punto quisiera
hacer que ustedes participen. Yo no quiero que sea el único que hable en esta charla. Y yo quisiera saber, ¿ustedes qué piensan? ¿A qué tipo de metodología ustedes hacen parte como corporación y como laboratorio, obviamente? ¿Quién les gustaría participar? César, estamos en la metodología científica, básicamente, y algo de legal en temas de, por ejemplo, en temas de masas y en tema de ruido. Pero casi que todo hace parte de metodología científica. Bien. Joanis, ¿tienes la mano levantada? Yo soy Álvaro y estoy aquí con Joanes. Yo tengo entendido que, por ejemplo, la metrología científica es la que propiamente hay laboratorios que se dedican a investigar las formas de medición y establecer los patrones. Nosotros aquí no definimos patrones, entonces no aplicaríamos a la científica. Aplicaríamos a la industrial porque, por ejemplo, le trabajamos a clientes con el agua potable, su producción es agua potable y nosotros les hacemos mediciones de las condiciones de ese producto que ellos suministran y también sería de la legal porque depende de esto si aplica normatividad a las empresas que hacen descargas a los cuerpos de agua. Incluso salen sanciones de esas mediciones, ¿no? Exacto. Juan Fernando también tiene la mano levantada. Buenos días, pues yo creo que como autoridad ambiental aplicaríamos básicamente a la industrial, porque la legal, si mal no estoy, creo que está solamente a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, incluso pues en su página web y dentro de su contenido habla de que la metodología legal está a cargo de ellos. En ese caso, le gusta mencionar ahorita, por ejemplo, los tanques de suministro de combustibles líquidos, el tema de pesos en establecimientos abiertos al público, el tema de los alcoholímetros, que está contenido en la circular única capítulo 7, solamente lo maneja la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es correcto. ¿Alguien más tiene la mano levantada? No. Vamos a ver específicamente qué es cada uno y aterrizamos bien esos conceptos. La metodología científica, como bien lo decía el compañero Joanis, ¿cierto? Es un campo de la metodología que se dedica a la investigación de patrones, al mantenimiento de los patrones internacionales, el mejoramiento de de las actitudes de las mediciones. Normalmente, los laboratorios de los institutos nacionales de metrología o entidades multilaterales que tienen que ver con la metrología son esas que hacen este tipo de metrología científica, ¿sí? De hecho, de esas investigaciones fue que hubo el cambio hace unos años de los patrones internacionales, que ya no eran cosas, sino eran más bien, digamos que, unas magnitudes que se podían replicar en cualquier parte del mundo, no era simplemente un pedazo de metal que estaba ya dispuesto para representar el kilo, sino ahora es tantas cantidades o tanta cantidad de materia y así poder garantizar una mayor trazabilidad de la información científica en relación a la metrología y no depender del paso del tiempo. ¿Listo? Entonces, la metodología científica es aquella que investiga intensamente para mejorar los patrones de referencia y mejorar los sistemas de medición. La metodología industrial va más enfocada al producto, ¿sí? Al comercio, a que el kilo de arroz pese un kilo de arroz, ¿sí? Que ese arroz no cuente con X cantidad de moho porque pues, puede ser perjudicial para la salud, o que el atún no tenga cierta cantidad de mercurio porque pues también puede afectar al consumidor, o que si le voy a vender, eh, no sé, eh, carbonato de calcio al 95%, sea el carbonato de calcio al 95% a ese comprador en la China. ¿Sí? Entonces se enfoca más hacia la industria.
También, pues obviamente para asegurar la calidad de los productos, ¿cierto? No solamente en cantidad, sino también la calidad. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo en pantalla, pues él está ensamblando un motor. Entonces las tolerancias que tienen esos dispositivos o esos tuercas que tienen cada parte de ese motor son muy bajas. Entonces tienen que asegurarse de que esas mediciones con las cuales miden las dimensiones de esos componentes de ese motor sean muy precisos, ¿sí? Entonces, es principalmente para eso. También el tema del servicio técnico, cuando uno lleva el carro al servicio técnico, esas personas que hacen los servicios deberían tener equipos calibrados, por lo menos, para poder asegurar que están haciendo una intervención correcta a nuestros equipos. ¿Mm? Y finalmente está la metodología legal, que básicamente busca proteger no solo a los consumidores, sino también a las personas, porque en últimas, por ejemplo, Cornare es una autoridad ambiental y está protegiendo el interés general en relación a la salud ambiental del país, ¿sí? Aquí hay otros ejemplos más sencillos, ¿no? El tema de la verificación de las pesas, balanzas, básculas, eso aquí en Bogotá por lo menos, creo que en Medellín también pasa, eh, que la misma alcaldía va y hace unas revisiones, unas verificaciones metrológicas a las pesas y a las balanzas con las que hacen las medidas en las carnicerías, en los supermercados y todo eso para asegurar que los clientes pues reciban lo justo, ¿sí? Los velocímetros, las cámaras fotocomparendas también son objeto de metrología, ¿no? Y son objeto de, o hacen parte de este grupo de metrología legal, y es porque eso implica, el incumplimiento implica una sanción, ¿sí? Entonces, el día que yo sobrepase el límite de 50 kilómetros por hora en ciudad, es seguro que me va a llegar un fotocomparendo donde pues me van a indicar que yo superé el límite de velocidad, ¿sí? Entonces, para poder asegurar de que están haciendo un comparendo bien hecho, pues tienen que asegurar que esa medida está bien hecha. Y pues nada de esto pues sería posible si no tenemos un sistema internacional de unidades, si todos hablamos el mismo idioma. Aunque en Colombia pues aún tenemos unas medidas que no son del sistema internacional y tenemos a nuestros amigos norteamericanos que no utilizan tampoco el sistema internacional, sino utilizan otro, pero en el fondo sí lo utilizan. Hay un video muy interesante en un divulgador científico que se llama Veritasium, y todas las medidas de Estados Unidos son trazables al sistema internacional de unidades. Lo que pasa es que tienen que hacer una conversión. Em, pero para no ir tan lejos, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Ustedes sí creen que es el sistema internacional de unidades? ¿Quién les gustaría participar? ¿Ustedes recuerdan que es el sistema internacional de unidades? Pues en palabras coloquiales es como el idioma, básicamente, pues, el sistema que se adopta para poder conversar entre todas las naciones, diría yo así como de manera general. Estoy hablando, Daniel, es que casi no se escucha. No sé si será yo únicamente. No escucho. Si quieres, Joanis, que también le levantó la mano. Sí, yo soy Álvaro, estoy aquí el compañero Joan. El Sistema Internacional de Unidades es una convención pues, basada como en los principios físicos para establecer cuáles son las magnitudes fundamentales y las unidades elementales que la representan. Y a partir de eso se derivan el resto de las mediciones. Por ejemplo, está el tiempo y la distancia. A partir de eso se puede relacionar la velocidad, la aceleración. Es ahí, veo que son 7 magnitudes. Aquí vemos en la imagen, está mol, que es cantidad química, eh, está la candela, que es de luz, el kilogramo de masa, el
eh, el amper para la corriente eléctrica, la temperatura que son el Kelvin, y ya me imagino que enseguida tendrás la tabla con todas las magnitudes fundamentales y las unidades. Sí, es correcto. Es un convenio. Sí, básicamente un día se reunieron un poco de señores que representaban a los países y dijeron, oye, es que no podemos seguir midiendo diferente, porque algunas veces gano yo y otras veces pierdo. Entonces, lo que vamos a hacer es unificar la forma en que medimos todos. ¿Sí? Entonces, en 1960, en la Conferencia General de Pesas y Medidas, se unificó ese asunto y pues desde entonces la mayoría de países pues adoptaron la forma de medir las cosas, ¿no? Que como bien lo decía el compañero, pues se basa en estas siete magnitudes que corresponden pues a masa, longitud, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, ¿sí? Siendo esas las unidades básicas y de las cuales, pues así como decía el compañero, dependen las otras unidades, que es como por ejemplo la aceleración, ¿cierto? Que es distancia sobre, o es la velocidad, distancia sobre tiempo, y la aceleración que también pues es otra unidad secundaria. Bueno, hablamos un poquito de la medición, ¿cierto? Eh, igual viene esa pregunta, ¿no? ¿Por qué medir? ¿Por qué tenemos que medir? ¿Y por qué surge esa necesidad? ¿Sí? Y es por lo que hablamos hace un momento, porque tenemos que estar de acuerdo cuando alguien me vende una cantidad de arroz. ¿Sí? Yo quiero saber cuánta cantidad de arroz para yo saber exactamente cuánto se tengo que pagar, ¿sí? O cuánta cantidad de combustible, o cuánta cantidad de gaseosa, o cuántos kilogramos no sé, de cemento cuando voy a construir una casa. Entonces tengo que estar de acuerdo con la persona que me vende cuánto es un bulto de cemento. 50 kilogramos, no sé si ahora son de 25, ¿sí? Pero que sea exactamente esa medida, ¿sí? Y no puede ser al ojímetro, así como está ahí en la imagen, él está ahí haciendo un ojímetro con los dedos. No puede ser al ojímetro porque eso se vuelve subjetivo, ¿cierto? Esa distancia que está midiendo el señor ahí en esa manito y la que yo puedo tener puede ser diferente porque mi mano es de un tamaño y la mano de la otra persona es diferente, ¿sí? Entonces, lo que busca la medición es dejar de lado la subjetividad y buscar una materialización de esas unidades y estar de acuerdo, ¿no? Entonces, uno, eh, dejar esa percepción de los sentidos, porque es que es subjetiva. Dos, esa necesidad de materialización de las unidades de medida y pues que sea algo muy preciso y muy exacto para que ambos ganemos y ninguno perdamos. ¿Sí? Y pues obviamente es un lazo de comunicación. Cuando a mí me dicen 500 gramos de arroz, yo ya sé, ya me puedo imaginar cuántos son 500 gramos de arroz, ¿sí? Ni más ni menos. Puede que haya una diferencia, como lo vamos hace un rato, que de pronto no todo es el 100% real, pero tenemos una gran certeza de que 500 gramos tiene ciertas características. Entonces, ¿qué es medir? ¿Cierto? Medir, pues hay varias definiciones de acuerdo a la lengua, al diccionario de la lengua española. Medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces de la segunda está contenida en la primera. Está un poco compleja esa, en realidad. ¿Sí? Hay una segunda, digamos que definición, y dice que es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud que elegimos como unidad. También dicen que medir es la dimensión del objeto y la unidad deben ser, bueno, esa es una condición. La dimensión del objeto y la unidad deben ser de la misma magnitud. Y una parte importante de la medición es la estimación del error o el análisis de errores, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros con un patrón, una referencia, podamos determinar cuánto es la cantidad de lo que queremos medir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de los 500 kilogramos, 500 gramos de arroz, tuvimos que haberlo comparado con 500 gramos de alguna cosa, ¿sí? Normalmente cuando hacen las verificaciones de una
balanza, pues se hace con una masa patrón. Entonces, ese será nuestro punto de referencia. Y pues obviamente la referencia principal, que es la que está por allá en la oficina de piezas y medidas en Francia, que es la magnitud que determinaron como 500, como gramo. Entonces, medir pues es un proceso, ¿no? Es un proceso que implica varias cosas. No aplica, no aplican variables cualitativas, todo eso es cuantitativo, porque lo que queremos es medir, ¿no? Entonces, las características cualitativas en la medición casi que no caben, ¿sí? Em, la medición supone una comparación de magnitudes e incluye el conteo de entidades, ¿sí? ¿Qué es la entidad? Pues la unidad que estoy midiendo, ¿sí? Ya sea en masa, ya sea en longitud, ya sea en temperatura, ¿cierto? Depende de lo que yo quiera medir. Es el conteo de esas unidades que hemos determinado y a las cuales hemos llegado a un consenso, ¿sí? Una medición supone una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto de un resultado de medida. Un procedimiento de medida y un sistema de medida calibrado conforme a un procedimiento de medida especificado incluyendo las condiciones de medida. Fíjense que ese proceso de medición incluye muchas cosas, ¿sí? Incluye un procedimiento, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo no he sido formado para hacer, por ejemplo, una medición en un equipo de HPLC, probablemente no lo haga bien, ¿sí? O si nunca he utilizado una cinta métrica, pues no sé de pronto utilizarla, aunque sea muy básico. Por ejemplo, un pie de rey no cualquiera lo lee, ¿cierto? Con la resolución que debería tener. Entonces, es importante determinar cómo se debe hacer esa medición, ¿sí? Y el tema de la calibración, pues también más adelante lo vamos a ver, es cómo comparo con esos patrones que han sido determinados de manera consensuada entre pues, muchas partes a nivel mundial. El primer paso para una buena medición radica en especificar muy bien el mesurando, el método de medición y los procedimientos. Bueno, hay veces que uno piensa que medir es muy fácil, ¿no? Eh, de hecho, no sé si les ha pasado alguna vez cuando uno manda a cortar un vidrio, por ejemplo, se rompió un vidrio en una ventana y viene el señor de la vidriería, trae su cinta métrica, mide las dimensiones del vidrio que tiene que cortar y cuando trae el vidrio no casa perfectamente en el rectángulo de la ventana, ¿sí? Entonces, aunque uno pensaría que es muy sencillo el tema de la medición, pues no es tan fácil a veces, ¿cierto? O sea, hay que tener ciertas consideraciones para asegurar que esa medición sea exacta y que sea repetible en otra parte, ¿sí? Entonces, uno es la técnica de la medición, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que yo lo ponga perpendicular o que lo ponga un poquito diagonal, ¿sí? Entonces, la técnica es importante. Segundo, el objeto de la medición. Eh, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, el vidrio pues tiene dos lados, un largo y un ancho, normalmente. Hay veces que tienen formas. Entonces, ¿cómo voy a medir esa forma? ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta esa forma del objeto de medición para poder hacer una medición exacta y poderlo replicar en otra parte. ¿Sí? La lectura de la indicación, como les mencioné en ese momento, el caso del pie de rey. El pie de rey puede que sea un elemento muy sencillo, pero no todos lo saben leer. Yo diría que el 99% de las personas en el mundo no saben leer un pie de rey, ¿sí? Y es porque, pues, no sé, no han sido formados para ello, ¿sí? También la correcta expresión de la medición, ¿sí? ¿Cuántas cifras significativas vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Un decimal, dos decimales, cuánto va a ser la aproximación. Esos son temas importantes. Además que tiene que ir acompañado pues, de otros aspectos como por ejemplo la dimensión. ¿Sí? Ese kilogramo, gramo, miligramo hacen la diferencia. ¿Cierto? La evaluación de la incertidumbre, que es esa... Les voy a dar el paso a ustedes. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué recuerdan ustedes que es la incertidumbre?
Es ¿Quién como me algo acuerda? relacionado con la variación, ¿no? Lo que puede variar la medición. La variación de la medición. Alberto. Albert, perdón. La incertidumbre es una incertidumbre, o sea, una duda. Cuando se habla de incertidumbre, no se habla de cálculo, porque un cálculo es una medida exacta conocida. Se habla de estimar la incertidumbre, porque yo puedo tener una aproximación sin tener un conocimiento absoluto. Entonces, debido a los errores aleatorios, el valor puede estar en un rango, y si lo llevamos a la función de probabilidad de la distribución normal, ese, ese valor tiende a estar en el medio de la campana. Entonces, la incertidumbre, yo establezco un rango alrededor de ese valor central que me da una probabilidad que en ese rango va a estar el valor verdadero, pero que físicamente no lo puedo garantizar. Muy bien. Albert, es la mano levantada. ¿Claro? Bueno. Sí, como decía el amigo, es esa dispersión. Uno es la dispersión de la probabilidad. O sea, ¿con qué probabilidad hay que exista un valor verdadero en un rango de datos? ¿Sí? Con un porcentaje de certeza. Ya más adelante también vamos a ver un poquito más de ello. ¿Cómo interpreto yo la medición? ¿Sí? ¿Cómo el interlocutor, yo medí y el que va a utilizar la información la interpreta? Eso es importante, ese uso previsto de la información. Y las interrelaciones de una medición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, traigo a colación nuevamente el pie de re. El pie de re es metálico. Y como es metálico, él se ve afectado por la temperatura. Puede que se expanda, puede que se contraiga. Es posible que hayan diferencias en la medición por esa correlación que tiene con la temperatura. ¿Listo? En últimas, todo esto lo que busca es la calidad de la medición. ¿Listo? Hay algunas definiciones que vamos a ver rápidamente. Primero el método, ¿cierto? El método que es la secuencia lógica de operaciones usadas en la ejecución de las mediciones de acuerdo con un principio de medición determinado. Por ejemplo, el método de comparación. ¿Sí? Hay muchos otros métodos, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿qué es un procedimiento? Es el conjunto de operaciones descritas de forma específica, utilizadas en la ejecución de las mediciones particulares de acuerdo a un método. Se escribe normalmente en un procedimiento, perdón, en un documento. Y el principio de la medición en este caso, pues es el fundamento científico físico del método de medición. El principio de equilibrio hidrostático para medir la presión, por ejemplo. ¿Sí? Siempre tiene o está asociado a un principio físico o científico o químico para determinar la cantidad de lo que queramos medir. También hay dos formas de medir, ¿no? Está la medida directa, que es una medida o medición cuando disponemos de un instrumento de medida que la obtiene. Así deseamos medir la distancia de un punto A a un punto B, pues tenemos, por ejemplo, la cinta métrica, ¿cierto? La medida es directa, nos da inmediatamente el instrumento de medición, ¿cierto? Ahí es directo. Pero no siempre se puede, y creo que en el laboratorio tenemos muchísimos casos de esos, de que son medidas indirectas, no es una medición directa como, por ejemplo, el volumen es una medida directa, ¿sí? Eh, entonces, pues teniendo en cuenta esto, pues tendremos que ahondar en otras formas de hacer esa medición así no sea directamente, ¿cierto? Entonces, hay veces que tenemos que hacer la digestión y luego que, no sé, hay un tema de reacciones y luego por X o Y determinamos la cantidad de una sustancia, ¿sí? Entonces, por medio de esos cálculos, logramos hacer una medición. No es directa, pero también se puede hacer. También tenemos varios tipos de valores. Esto es todo para recordar, ¿no? Tenemos el valor nominal,
Es el valor redondeado o aproximado de una magnitud, característica de un instrumento o sistema de medida que sirve de guía para su utilización apropiada. ¿Sí? O sea, el valor nominal es lo que medimos, que tomamos como referencia. ¿Sí? Sin embargo, pues tenemos que tener las consideraciones que estábamos viendo hace un momento. Tenemos el valor verdadero, y normalmente pues no lo encontramos, pero vamos a tener una cierta certeza de dónde está ese valor verdadero. Y es el valor de una magnitud compatible con la definición de la magnitud. El valor convencional de una magnitud es el valor asignado a una magnitud mediante un acuerdo para un determinado propósito. Habitualmente se utiliza para ese concepto de término de valor convencionalmente verdadero, aunque se desaconseja su uso. Hay otro punto importante en las mediciones que es el error, ¿cierto? El error es esa diferencia con relación a un valor de referencia o el que algunos llaman valor verdadero. ¿Sí? Esa diferencia que hay, ¿cierto? Entonces, por eso le pasó al señor de la vidriería eso que le pasó, ¿sí? Pensó que medía el vidrio 80 centímetros y mentiras, no era eso porque no casó en el lugar que tenía que colocar el vidrio, ¿sí? Y eso es precisamente porque hay errores en las mediciones, ¿sí? Y esos errores son esas diferencias que evitan que pueda entregar un valor verdadero en relación a la medición, ¿sí? ¿Quién me recuerda cuántos tipos de error hay? ¿Qué tipos de error hay? Me gustaría participar. César, hay errores sistemáticos y aleatorios. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? El uno mide, está asociado a la precisión, el otro a la exactitud. Esos son Y en los, otras palabras, en otras palabras, como a la cercanía, uno a la cercanía, qué tan replicables son las mediciones, qué tan cercanas la una a la otra y qué tan alejados están de un valor, entre comillas, verdadero. Ese es el sistemático. puede ser. ¿Y quién puede producir? Otra persona, no sé, Juan David. ¿Cómo? ¿Quién puede producir, por ejemplo, un error sistemático? No te entendí la pregunta, César. ¿Quién puede producir el error sistemático? Ah, ya, ya. Alberto. El error sistemático generalmente proviene del instrumento, de variaciones térmicas que pueda producirse en cambios de ambiente. Por ejemplo, el flexómetro por dilatación térmica puede sumar o restar 1 milímetro, o el material de volumetría también podría estar susceptible a eso. Entonces, desde la fabricación ya se conoce un error que puede tener el instrumento del sistema. Y el aleatorio. Y el aleatorio puede venir de la variación por repeticiones, que se puede medir lo mismo siempre de la misma manera y puede tener algunas variaciones. Vamos a aclarar eso. Bueno, aquí antes de que lleguemos a ese punto de los errores, pues existe ese error, ¿cierto? Tanto el error como el valor verdadero son conceptos ideales, ¿no? Porque no los puedo estimar exactamente, ¿sí? No hay un valor exacto que yo diga, es que el error es tanto, porque pues depende de esa variabilidad que tienen los sistemas de medición, ¿sí? Son objetivos a los que apuntamos y quisiéramos conocer exactamente, pero no podremos lograr. Toda medición tiene imperfecciones que producen el error de la medición, ¿sí? Entonces siempre vamos a hacer una medida imperfecta, no estoy diciendo que sea muy lejana a la realidad. Eh, yo podría introducir correcciones para evitar esas desviaciones, ¿cierto? Porque también hay errores que generan sesgos, por ejemplo. Eh, y podemos determinar, ajustando esas correcciones, ¿cierto? Y ajustando esos sesgos,
un valor de medida, que sea el verdadero. mm, bueno, hay cierto grado de certeza con relación a esa medida. Podemos determinar esos errores mediante, por ejemplo, una calibración y hacer esas correcciones para que sea lo más cercano posible al valor verdadero. ¿No? Entonces aquí tenemos ya el tema de los tipos de errores. Tenemos, pues, como bien lo mencionaba Juan David, el error sistemático, que es un componente del error de medida que en mediciones repetidas permanece constante o varía de manera predecible. ¿Sí? El error sistemático y sus causas pueden ser conocidas o no. Para compensar un error sistemático conocido puede aplicarse una corrección. Eso en efectos prácticos del laboratorio de ensayo, ¿cómo lo llamamos? Esa corrección. ¿Sí recuerdan? Es alguien diferente. ¿Alguien recuerda cómo se llama eso en el laboratorio? Esa corrección. ¿Recuerdan? Eso se aplica por medio de factores de corrección. ¿Sí? Entonces, cuando identificamos un error en los certificados de calibración, lo que hacemos es implementar factores de corrección, ya sea por un medio sistematizado o de manera manual. ¿Sí? En ese caso, cuando es de manera manual, pues yo tengo que hacer la lectura y restar o sumarle ese valor de desviación que tiene pues esa medida. ¿Sí? Entonces, si el error era, por ejemplo, 2 grados por encima y medí 25 grados Celsius, pues tendría que restárselos, porque hay una desviación. Entonces tengo que aplicar un factor de corrección. ¿Sí? El error sistemático es igual a la diferencia entre el error de medida y el error aleatorio. Y están los errores esporádicos o aleatorios, componente del error de medida que en medidas repetidas varía de manera impredecible. Entonces, lo que decía el compañero, pues ahí mezcla un poquito de uno con lo otro. ¿Sí? El tema ambiental entraría dentro del error aleatorio porque no sabemos cómo se va a comportar, ¿cierto? Aunque tengamos condiciones ambientales controladas, posiblemente ese grado de diferencia también marque la diferencia en nuestra medición. Albert tiene la mano levantada. ¿Quería decir algo? No, se le quedó levantada. Ah, ok, ok. Listo. Entonces los errores aleatorios, pues de un conjunto de mediciones repetidas forman una distribución que puede representarse por su esperanza matemática, generalmente nula, y por su varianza. ¿Sí? De hecho, este es el error que me genera incertidumbre. ¿Sí? Que es lo que decía el compañero cuando se representaba en una campana de Gauss, y ya más adelante lo vamos a ver un poquito más gráficamente. ¿Sí? El error aleatorio es igual a la diferencia entre el error de medida y el error sistemático. También tenemos otros tipos de errores o otras formas de representar el error. Uno es el absoluto, ¿cierto? Que es pues expresado en las mismas unidades de la magnitud de medida. Tenemos el error relativo, que es la relación que existe entre el error absoluto y la magnitud de medida, es adimensional y suele expresarse en porcentaje. Y el error estándar, que si no me borro el error que cometemos al medir, tomamos como error estándar 5 es la apreciación del instrumento, que es el 5% de la magnitud de medida. Bueno, aquí también vamos a ver un poquito de lo que es la precisión, ¿cierto? La precisión, pues, cuando hablamos que una medida es precisa, no necesariamente es exacta, ¿sí? Aquí es cuando vemos ese, ese error sistemático, ¿sí? O sea, el sistema de medición está haciendo
del mejor trabajo posible, pero tiene una desviación respecto al valor objetivo. Eh, Como lo podemos ver ahí en la diana que está en la imagen, ¿no? Está esa desviación 3 líneas hacia afuera. Se puede expresar numéricamente, como les comenté, eso se puede corregir dentro del sistema de medición del laboratorio por medio de un factor de corrección y pues digamos que con ese factor de corrección pues yo puedo ajustar en gran medida la precisión, perdón, la exactitud del sistema de medición. Ahora sí, el exacto. Lo que es exacto es porque cae justo en el valor que pues consideramos verdadero y pues en últimas el valor es exacto, no tiene una desviación significativa en teoría en relación a ese valor verdadero. Eh, el concepto de exactitud de medida no es una magnitud, no se expresa numéricamente, se dice que es una medición, que una medición es más exacta cuando más pequeño es el error de medida, ¿sí? Es decir, que cuando tenemos menos errores, ya sean sistemáticos o aleatorios, pues tenemos mayor exactitud de nuestras mediciones. El término de exactitud de medida no debe utilizarse en lugar de la veracidad de medida, al igual que el término precisión de medida tampoco debe utilizarse en lugar de exactitud de medida, ya que esta última incluye ambos conceptos. La exactitud de medida se interpreta a veces como la proximidad entre los valores medidos atribuidos al mensurado. Aquí tenemos varios ejemplos de las propiedades de los sistemas de medición. Tenemos el primer ejemplo, que es el que está a mano izquierda, que es una medición precisa y exacta, da precisamente en el objetivo. El segundo ejemplo es una medida precisa pero no exacta, con una desviación. Sin embargo, todos los datos dan muy cercanos, ¿cierto? O sea, hay una dispersión de datos muy pequeña. En el tercer caso, pues tenemos uno que es preciso, en teoría, perdón, exacto, pero no preciso. ¿Y por qué es exacto? Porque pues en últimas el promedio de esas mediciones nos dan muy cercanos al valor objetivo, ¿sí? Y finalmente tenemos el que no es ni exacto ni preciso, sino que queda en cualquier parte, ¿sí? Entonces, ese es el sistema de medición que no queremos. Entonces, eso nos lleva a un concepto muy interesante que es la repetibilidad de la medición, ¿sí? Porque es lo que buscamos aquí atrás, y es que todas nuestras mediciones se repitan de la misma manera siempre, de manera exacta y precisa, ¿sí? Y no que se repitan igual siempre de manera aleatoria cuando es no preciso, no exacto, ¿sí? Entonces, la repetibilidad es la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. La condición de repetibilidad de una medición es una condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye el mismo procedimiento de medida. Eso es importantísimo, ¿sí? Si yo voy a comparar peras con manzanas, pues obviamente los datos no me van a dar repetibles, ¿sí? Entonces, normalmente hablamos de repetibilidad cuando comparamos manzanas con manzanas, ¿sí? Entonces, hacemos la repetibilidad, por ejemplo, de la medición de la alcalinidad, ¿sí? Entonces, la alcalinidad, si siempre la hacemos volumétrica, pues será de ese método volumétrico, que pues incluye ese procedimiento, ¿no? Segundo, pues los mismos operadores, normalmente pues en los laboratorios de ensayo siempre tienen unas personas que tienen esa competencia o esa habilidad de ejecutar el mismo ensayo, entonces pues, ¿quién no va aquí en esos operadores? El mismo sistema de medida, es decir, el mismo tipo de bureta, por ejemplo, las mismas condiciones de operación en un laboratorio con condiciones ambientales controladas, ojalá 25 grados Celsius máximo, pues, con una variabilidad menor a 2 grados Celsius, con una humedad relativa menor al 70%, con bajo nivel de vibración, etcétera, ¿sí? El mismo lugar, así como las mediciones repetidas del mismo objeto o de un objeto similar en un periodo corto de tiempo.
¿sí? Entonces yo puedo estimar esa pues, repetibilidad solamente con esas condiciones, ¿sí? Si cumplo esas condiciones, puedo estimar esa repetibilidad de mi método. Así puedo determinar si estoy midiendo de manera precisa y exacta. También tenemos la reproducibilidad, ¿cierto? Que es la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad, que son condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye, por ejemplo, lugares diferentes, operadores diferentes, sistemas de medida y mediciones repetidas de los mismos objetos u objetos similares. Un caso por ejemplo, de este tema de la reproducibilidad es cuando hacemos los ensayos de aptitud. Sí, yo me puedo comparar con otros laboratorios, quizás con el mismo método de ensayo. ¿Sí? Así puedo determinar si ese método es reproducible. ¿Sí? Entonces, si escoge el estándar método 5520, y aquí lo hago en Bogotá y allá en Santuario también lo hacen, pues debería dar muy parecido, ¿no? Entonces, yo podría compararme con otros laboratorios y mirar si efectivamente un método de ensayo es repetible. Afortunadamente, existen los métodos normalizados. Los métodos normalizados ya algunos viejitos por allá en Estados Unidos o en Europa o donde sea, hicieron ese trabajo, ¿cierto? Y el tema es que si hicieron ese trabajo es porque determinaron que ese método es reproducible, ¿sí? Tanto en Estados Unidos como en Europa o en muchos lugares, y de ahí nacen las normas, ¿sí? De algo que llega a un consenso también. Así como las unidades de medida, las normas también son consensos, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos métodos no normalizados, nos toca hacer todo el trabajo que hicieron esos viejitos para asegurarle a nuestro ente acreditador que efectivamente nuestro sistema de medición pues es reproducible y repetible. Mm. Bueno, aquí volvemos al tema de la incertidumbre, ¿cierto? Si vamos a la RAE tiene una definición muy escueta y dice la RAE que la incertidumbre es la falta de certidumbre. Y nos da algunos sinónimos incluso. Sinónimos: inseguridad, inquietud, desasosiego, indecisión, vacilación, duda, recelo, sospecha, incerteza. Y los antónimos, pues son certeza, certidumbre y seguridad. ¿Sí? Entonces, fíjense que la incertidumbre, yo creo que en las charlas y en los sitios donde he hecho consultoría, la respuesta que, digamos que más se acerca a lo que es una definición adecuada, digamos, de palabras castizas, de lo que es la incertidumbre es, por ejemplo, la duda. ¿Sí? Hay una duda. Si no es el valor verdadero, pues ¿cuál es entonces? ¿Sí? Entonces, realmente es esa duda que tenemos de cuál es el valor verdadero. Les voy a dar un ejemplo aquí muy, digamos que todos los días de todas las personas, y es cuando yo voy manejando mi vehículo por una vía nacional y pues me encuentro una señal de tránsito que dice velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Eh, Creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, pues yo cojo mi vehículo, él tiene su velocímetro propio, que probablemente no esté calibrado, y lo llevo a 60, ¿sí? Yo voy confiado porque, en teoría, voy cumpliendo la norma de tránsito, ¿sí? Ah, pero en el camino me encontré a ese señor, a la gente de tránsito con un radar de velocidad, que por lo que alcanzo a ver ahí, tiene su sello de calibración, o sea, que está identificado como calibrado. Y pues yo no me asusto porque pues en últimas voy cumpliendo la ley, ¿cierto? Ah, güey, pucha, pero vea lo que está midiendo el equipo, es que 65 kilómetros por hora. ¿A quién le creemos? ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién le creemos? ¿Al velocímetro de mi vehículo o al radar del policía? ¿Qué opinan ustedes? Al del policía, ¿Y por qué el policía? porque tiene certificado de calibración, está calibrado. El de la Correcto. policía, Pensar.
Pensaría que ese equipo sí pasa por revisiones previas para poder validar que está midiendo lo que es, mientras que el velocímetro del carro no se le hace ningún tipo de comprobación o de revisión para verificar que efectivamente esté midiendo lo que corresponde. En teoría, ¿no? Sí, en teoría. Pero recordemos todo lo que incluye el sistema de medición, ¿no? Porque una cosa es el equipo de medición y otra cosa es el sistema de medición. Recordemos un poquito eso que hablamos hace un rato. ¿Qué más cosas componen el sistema de medición? O que ustedes recuerden. Venga, pero yo se lo interrumpo, pero hay que hacer una, pues yo sé que la ¿Cómo? gente que puso usted ahí, pero hay que hacer una claridad y es que, por ejemplo, creo que ese tipo de mediciones así, la normatividad de tránsito ahorita no las permite. Miremos, por ejemplo, el tema que hubo en Bogotá y en Medellín con respecto a las cámaras de fotomulta, entonces deben ser, sí, deben ser objetos de instrumentos de medición fijos. Entonces, mire que en este caso, donde hay cámaras de fotomulta, no hay un agente de tránsito o policía de carretera, no hay, y aparte de eso, entonces, si los equipos no lo calibran y después de cumplir un montón de cosas, ahí sí, creo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial autoriza la puesta de esos equipos, pero que tengo entendido que estos, así como los que se muestran en la foto, no son permitidos hoy día. Entonces, ahí no tendría que tener en cuenta el tema de la operación de instrumentos de medición. Es verdad, o sea, eso debe cumplir unas condiciones, ¿no? Y esas condiciones pues deben estar descritas en un procedimiento de medición o un método de medición, ¿sí? En Eh, este caso, yo le quería eso decir aplica, al otro del celular que trabaja por GPS, que es más confiable que el velocímetro del carro y el del radar. exacto. Entonces, debe obedecer a un método de medición, ¿no? Y debe cumplir ciertas condiciones. Como bien lo decía, tiene que estar fijo, ¿cierto? Porque si yo muevo la mano para hacer la medición, pues obviamente va a introducir un error, ¿cierto? Eh, debe tener una persona que esté capacitada, ¿cierto? Y que haya adquirido la habilidad del manejo de esos equipos y de la interpretación de los resultados. ¿Y qué tal? Ahí no esté en el modo correcto de medición. No sabemos, ¿cierto? Y así como ustedes, pues debería estar autorizado para la utilización de ese equipo. Entonces, pues ahí quedamos con la duda. ¿A quién le creemos? ¿Podríamos impugnar esa multa o no? Entonces, pues vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. De pronto sí podemos impugnar la multa. Y como lo dice por ahí alguien en internet, el conocimiento es poder. Eh, pero en últimas, la conclusión es que no hay total certeza, ¿cierto? De que esa medida sea exacta. Obviamente la de mi vehículo no, porque mi vehículo no está calibrado, o por lo menos el instrumento con el que mide la velocidad de mi vehículo no está calibrado. Entonces habría más certeza dentro de esa medición que hace el policía, ¿sí? Y es porque decíamos lo que decíamos hace un momento, no hay mediciones totalmente exactas, o sea, 100% real no existe, ¿sí? Hay un margen de duda. De hecho, hace ya un tiempo, cuando hice el curso de la norma 1625 para la Policía Nacional, para el grupo de laboratorios de la Policía Nacional, eh, una vez, pues uno de ellos, de los laboratoristas, me preguntó, eh, era un caso bien difícil para mí porque pues no entendía muy bien la metodología porque ellos, era un laboratorio de grafología. Imagínense cuál es el patrón de referencia de un grafólogo, que es la presunción de escritura del que está siendo implicado, ¿cierto? Él me decía, es que el juez me dice con qué grado de certeza usted está seguro que esa firma le corresponde a este señor, ¿sí? En grafología no tengo ni idea cómo se hace, pero afortunadamente nosotros no somos el de laboratorio de grafología, sino medimos sustancias, medimos cantidades, que es mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí es donde entra en juego la incertidumbre de la medición y esas probabilidades que existen de que esté el valor verdadero dentro de una franja de datos, ¿sí? Entonces, esa incertidumbre de medición es el margen de duda, más no la probabilidad de no ocurrencia, ¿sí? Em,
Según la BIM, versión 2012, que creo que es la última versión, creo que no la han actualizado, la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a mensurando a partir de la información que se utiliza, ¿cierto? Entonces, ese parámetro no negativo, pues lo que me dice es que en ese rango, pues hay eh, probabilidades no, hay una certeza, más bien, de que exista ese valor, ¿ok? Aquí está la representación gráfica de la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, como podemos ver ahí en el gráfico, entre más tengamos en cuenta la desviación estándar, pues digamos, más datos vamos a abarcar y más certeza del valor verdadero vamos a tener, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ahí podemos ver que cuando tenemos en cuenta solamente una desviación estándar, solo tendríamos un 68,27% de certidumbre, eh, con dos desviaciones estándar, que es la que normalmente utilizamos, que es el factor de cobertura 2, el famoso factor de cobertura, tenemos un 95,45% de certeza, y cuando utilizamos tres desviaciones estándar, es 99,73%. De hecho, en las guías de metrología legal, que sí sería bueno que ustedes las consulten en algún momento. De hecho, hay una guía para radares de velocidad, si es que algún día les da por hacer una impugnación de velocidad. En metrología legal se recomienda, de hecho, la G8, creo que es la de decisión, de pruebas de decisión, recomienda que en tema de metrología legal sean tres veces la incertidumbre para asegurarle a ese juez o a la persona que toma la decisión de la sanción que esté 99,73% seguro, ¿sí? Entonces, entre más certeza tengamos, digamos que más tranquilos estamos. Sin embargo, pues puede ser inoperante en algunos casos tener tanto grado de certeza, de pronto con dos veces la desviación estándar es suficiente y tener un 95,45 es aceptable, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llegó a esta dispersión, que es una dispersión normal, ¿no? De carácter normal. Y es que, pues, en algún momento alguien hizo un estudio con muchos millones de datos y, pues, determinaron que esa es la forma normal de comportamiento de un proceso normal de medición, ¿sí? Y esa es la dispersión que se podía dar. Pueden existir otras formas, sí, pero la normal es esta. Al hablar de dispersión es claro que al mensurando no se le puede atribuir un único valor, sino que se le atribuye un intervalo de valores que son coherentes con todos nuestros conocimientos. El resultado será útil si la dispersión es pequeña, ¿sí? Entonces, eso habla de la calidad del sistema de medición. ¿Y cómo logro esa calidad del sistema de medición? Pues asegurando que todos los factores que afectan esa medición estén controlados, ¿cierto? Por tanto, la incertidumbre no significa que sea duda de la validez de la medición. Por el contrario, es la estimación de la incertidumbre. La estimación de la incertidumbre aumenta la confianza en dicha validez, ¿sí? Y es que cuando logramos valores de incertidumbre pequeños, es un indicador de que la calidad de nuestro trabajo dentro del sistema de gestión del laboratorio es buena, ¿sí? Es bueno porque tenemos personal competente, controlamos todas nuestras condiciones ambientales, identificamos las desviaciones y no continuamos con esos procesos que ya sabemos que tienen una afectación sobre la validez de los resultados, analizamos esas desviaciones con una acción, con un trabajo no conforme, tomamos acciones correctivas, actualizamos nuestros riesgos, todo eso, todo eso suma para esa certidumbre o esa certeza o esa confianza que tenemos en esa validez del resultado. Entonces, cuando hablamos de dos desviaciones estándar, 95,45% es porque es 95,45% de certeza. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. ¿Listo? Eh, Esto tiene su razón de ser y es importante para ese curso. ¿Listo? ¿Por qué la incertidumbre?
¿sí? La incertidumbre de medición surgió como esa necesidad de cuantificar esa duda, ¿sí? O sea, siempre teníamos esas diferencias en la antigüedad, ya eso ya es la historia, eh, ya es prehistoria, ya diría que eso ya está superado hace muchos años, de que teníamos que cuantificar eso, ¿sí? De cuánto nos estamos desviando de ese valor verdadero. De hecho, allá en Medellín, una vez hablando con la directora de los laboratorios allá en la Universidad Pontificia Bolivariana, sería, no me acuerdo. Ella decía que uno de los grandes errores de la academia era que la investigación no trabajaba con sistemas de medición eh, asegurados, ¿sí? Que tuvieran su trazabilidad metrológica, con gente que supiera manejar equipos, sin trazabilidad de los materiales de referencia. Entonces, esos ensayos que ejecutaban y esos estudios que realizaban, pues no eran repetibles, ¿sí? Entonces, esto es realmente un gran aporte para, digamos que, el entendimiento de cómo funcionan las medidas y de cómo logramos esos grandes avances científicos. Eh, entonces, es cuantificar la duda o incertidumbre asociada con los resultados de las mediciones. Esto es importante también para ustedes, por lo que les decía hace un momento de la policía, ¿cierto? Porque en caso de dictaminar una sentencia o una sanción o lo que sea, pues yo tengo que estar seguro que ese dato que estamos entregando es el correcto. ¿Listo? Eh, Aunque se hayan considerado todos los componentes conocidos o sospechas de error, y se hayan aplicado todas las correcciones oportunas, aún existe una incertidumbre, ¿cierto? Asociada a la corrección del resultado final. Eso siempre va a existir, ¿sí? No vamos a controlar absolutamente todas las variables y a veces ni las entendemos, entonces no estoy diciendo que tengamos que controlar absolutamente todo. En últimas, un resultado con un 95% es suficiente, ¿no? Yo ya creo, creo en un dato de esa manera, ¿no? ¿Es la incertidumbre una medida del posible error del mensurando de medición? No. El error, estrictamente hablando, es imposible de conocer exactamente, ¿sí? Cuando hablamos de un error aleatorio, como les decía hace un momento, eso no se puede determinar, ¿sí? Pueda que ese frente frío que pasó esos días afectará, no sé, en un 0,001% nuestras mediciones. Si vale la pena llegar a ese nivel de detalle, de pronto es muy costoso, no vale la pena. Es la incertidumbre un estimado que caracteriza o mide el intervalo de valores dentro del cual se sitúa el valor verdadero de un mensurando. Pues realmente no, ¿sí? Es imposible conocer exactamente el valor de un mensurando, ¿sí? Entonces es más bien un rango, como lo decía el compañero, con un nivel de certeza. Entonces, esta es una gran duda que mucha gente tiene en relación a la incertidumbre, porque muchos, es así, muchos dicen que el error es igual a la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a verla. Error. Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Fíjense que aquí ni siquiera dicen valor verdadero, es un valor de referencia. Eso lo dice Lagún, Lagún, ¿es Lagún o Lavín, creo que es Lavín, ¿sí? Entonces, el error es esa diferencia, básicamente. Y la incertidumbre, como decíamos, es ese valor no negativo, ¿sí? Ese conjunto de valores con X cantidad de certeza para decir que hay un valor atribuible a un mensurito. Es frecuente encontrar documentos y textos donde se trata al error y la incertidumbre como sinónimos. Sin embargo, las directrices de la comunidad metrológica internacional expresadas durante la última década en documentos como el BIM establecen una clara diferencia entre ambos conceptos. Entonces, aunque una sea consecuencia de la otra, perdón, no quiere decir que sean lo mismo, ¿sí? Es más bien como ese control que tenemos dentro de nuestro sistema metrológico para asegurar que un valor es válido. Eh,
Juan Fernando. Si tengo puede devolver a la diapositiva anterior, por favor. ¿Perdón? Puede, por favor, devolver ahí. Incertidumbre. ¿Esa? No, no, dice incertidumbre. Parámetros no negativos que caracterizan la dispersión de los valores. Pero entonces, con la idea respecto al tema de no negativos, porque cuando uno expresa el resultado, tiene el valor central, seguido de la expresión más o menos U. Entonces ahí es donde me porque parámetros negativos, cuando se utilizan los resultados de incertidumbre, se utilizan en símbolos más o menos. Gracias. Ay, discúlpeme, Juan Fernando, es que se está escuchando como muy entrecortado, muy robótico, no entiendo muy bien. Eso mejor así. No sé si puedes escribir más bien la pregunta en el chat. Es que de verdad que estoy escuchando muy, muy mal. No. Listo, ya la escribo, gracias. Gracias. Bueno, entonces escribe la pregunta Luis Fernando o siguiente. Bueno, de acuerdo a una anécdota técnica del NIST, en general, el resultado de una medición es solo una aproximación o estimado de la cantidad específica que está midiendo. Por lo tanto, el resultado de medición únicamente se considera completo si va acompañado de su expresión de incertidumbre. ¿Sí? Eso es muy importante. La norma 1725 de hecho nos lo exige. ¿Sí? Nosotros deberíamos de siempre acompañar ese resultado con ese valor de incertidumbre, ¿sí? Que es el más o menos que de pronto estaba diciendo Juan Fernando, debe estar en el informe de resultados. Y sobre todo, toma relevancia cuando sabemos el uso previsto. En el caso de ustedes que son una corporación autónoma, con esos datos se toman decisiones. Entonces, si ese dato no va acompañado con la incertidumbre, probablemente la persona que tome la decisión no la considere para tomar esa decisión. Por eso la importancia de las reglas de decisión. Sin embargo, bueno, no sé cómo lo están trabajando ustedes allá en Cornare, pero en otras corporaciones yo he visto que como la decisión la toma un abogado o lo que sea, hay veces que ellos no logran comprender este concepto, por tanto no la tienen en cuenta. ¿Sí? Pero sí es importante que tengamos en cuenta para evitar falsas aceptaciones o falsos rechazos en el caso de la emisión de un resultado. ¿No? Entonces es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo revisen en su sistema de gestión. ¿Listo? Hay otro concepto que también suele confundirse y es la tolerancia. Una cosa es la incertidumbre y otra cosa es la tolerancia. Eh, la tolerancia, como bien lo dice ahí, es el intervalo donde puede ser admitido como conforme un producto o un resultado de una medición de una magnitud. En el caso de Cornar específicamente, eh, ¿cuáles creen ustedes que son las tolerancias a las cuales ustedes se ven enfrentados en la vida diaria? ¿Cuáles son las tolerancias de las mediciones? ¿Quién se atreve a mencionar una tolerancia? Si mamá lo tienen claro, ¿qué podría ser una tolerancia de la medición?
Albert. La tolerancia está asociada con el proceso en el que se va a utilizar la medición. En el caso de nosotros, las tolerancias son las referencias normativas, lo que dice la normatividad sobre límites aceptables de ciertos contaminantes o la presencia de ciertos compuestos en las aguas que analizamos. Esas son nuestras tolerancias. Entonces tenemos, con lo que hemos visto, hacemos mediciones, hablemos por ejemplo del pH en el agua. Esa es la medición cuando comparamos con el estándar de pH. El estándar de pH es de 7 y a nosotros nos da 7.1, ahí tenemos un error de 1. Cuando hacemos una repetibilidad, eso nos da un error aleatorio que puede ser con unas variaciones. Cuando analizamos esos errores y esas variaciones, nos da una incertidumbre que el pH de 7 puede estar entre 6,9 y 7,2. Y ya luego miramos que la tolerancia, la normatividad nos dice que el agua, por ejemplo, por decir cualquier cosa, el agua debe tener un pH entre 5 y 8. Y ahí evaluamos si nuestra medición está cumpliendo esa normatividad o esa tolerancia. Es correcto. Es decir, que tenemos dos tipos de tolerancia, bueno, mentiras, tres. Uno que es una franja, mínimo tanto y máximo tanto, ¿cierto? El caso del pH, mínimo 5, máximo 8. Esa es la tolerancia que tiene digamos que ese objetivo, el medir el pH en un vertimiento, por ejemplo, ¿cierto? Pero también tenemos de máximos, caso, por ejemplo, de hidrocarburos, máximo 10 miligramos por litro, ¿sí? Ese es el caso de ustedes como corporación. Pero también habrá mínimos, ¿cierto? Habrá mínimos, por ejemplo, no sé, contenido de proteína en leche para los laboratorios de alimentos. Mínimo debe tener, voy a decir algo, 4%. La verdad no tengo ni idea. Luis Daniel. César, no, en temas ambientales, por ejemplo, nosotros tenemos un mínimo que es una meta corporativa que está asociada con el oxígeno disuelto en los ríos. Entonces, por ejemplo, el mínimo como que manejamos cuando se habla de expresión de resultados para comparación normativa y pues hablamos ahí de tolerancia. Nosotros en el laboratorio tenemos una propuesta de regla de decisión, pero aún no la hemos implementado con todos los grupos de trabajo corporativos, en el que incluye pues como tal que la tolerancia es el valor de referencia, pero hay unos niveles de riesgo dentro de la tolerancia establecida por norma. Es como eso te puedo como comentar. Listo, muchas gracias. Luis. Luis, Sí, buenos días. buenos días. Ve, me surge una duda. De acuerdo con lo que se está describiendo, entonces la tolerancia es ese intervalo que nos da la norma. Sí, la tolerancia nos la tiene que dar alguien, ya sea la norma, en el caso, por ejemplo, de medidas ambientales, pues serán las normas ambientales, la 631 o la que sea, y también pueden existir otro tipo de tolerancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, eh, no sé, cuando determinamos errores máximos permitidos, ¿sí? Muchas veces están determinados en una norma. Ese error máximo permitido también es una tolerancia, ¿sí? Hasta eso puedo llegar. Entonces, toda tolerancia tiene que determinarla alguien, ya sea una autoridad, un método normalizado, alguien tiene que darla. Incluso yo podría imponerla al interior, ¿sí? Digamos que si yo soy un productor, no sé, de, de guantes, ¿sí? Y yo digo que la tolerancia del calibre de mi guante es 0.5 milímetros. Esa es mi tolerancia, ¿sí? Pero alguien tiene que determinarla de acuerdo, pues, al uso previsto de la información, ¿sí? Entonces, en el caso de temas ambientales, pues la tolerancia de contaminantes dentro de un cuerpo de agua, pues la determinará el Ministerio de Ambiente o la ANLA o ustedes mismos. No sé si ustedes también determinarán ese tipo de tolerancias, como lo decía Luis Daniel. Entonces, eso tiene que determinarlo alguien, obviamente con una base ya sea científica o ya sea
por necesidad de diseño o lo que sea, ¿sí? Pero esa tolerancia sí tiene que ser determinada previamente. ¿Listo? Perfecto, gracias. Este dato es importantísimo porque más adelante, cuando comencemos a ver el tema de comprobaciones, él va a ser como uno de los criterios para establecer, por ejemplo, las frecuencias o más bien el riesgo de ese equipo frente al sistema de medición. ¿Sí? Más adelante vamos a ver ese tema. ¿Listo? Entonces, es importante diferenciar la tolerancia a la incertidumbre. Recordemos, la tolerancia tiene que entregármela a alguien, ya sea por una norma o una autoridad o lo que sea, pero alguien que tiene que determinar cuál es la tolerancia de ese sistema. ¿Sí? Y la incertidumbre tiene que ver con el sistema de medición. ¿Sí? Tolerancia va más a lo que vamos a medir, la incertidumbre del sistema de medición. Una de las cosas que utilizamos en los sistemas de gestión de laboratorios, ese tema de la tolerancia y la incertidumbre, es en las reglas de decisión. Esas son de las aplicaciones. Ahí tenemos 4 casos posibles de cómo se utilizaría la tolerancia respecto a la incertidumbre de medición. Entonces yo podría establecer esas reglas de decisión, ¿sí? De acuerdo a esos datos. Ahí vemos un sistema. ¿Ustedes se acuerdan los nombres de las reglas de decisión? No sé si ustedes están actualizados con ese asunto. ¿Quién le gustaría participar? ¿Cómo se llama esa regla que está ahí dispuesta en la pantalla? Hay binarias y no binarias. Pues de pronto esa es la pregunta, no sé. ¿Sí? Y esa que está en la pantalla, ¿cómo se llama? ¿Binaria o no binaria? Es una no binaria, que me plantea No 3 binaria. resultados posibles. Si está Exacto. dentro, no está dentro, o si hay pues un riesgo, pues en este caso 2, ¿cierto? Que es la decisión que se permite tomar ahí. Exactamente. ¿Qué aplicabilidad podría tener una regla de decisión de este tipo? ¿Ustedes qué creen? Si me permites participar. Realmente a nivel corporativo y de temas ambientales, siempre se encuentran algunos técnicos con las dudas acerca de que el usuario, cuando se hace una evaluación normativa, está muy cerca. Entonces, el riesgo de incumplimiento puede ser considerable y la corporación debería tomar unas acciones. Entonces, cuando hay situaciones pues como que las mediciones están muy cerca a los valores que son los valores pues, de tolerancia, los límites máximos permitidos o mínimos permitidos, o está muy cerca a los límites del rango que se permite, pues es bueno en algunas condiciones evaluar ese riesgo y tomar decisiones con ese riesgo informado. Entonces, pensaría pues que eso es lo que hemos pues, nosotros establecido en la regla de decisión. La regla que tenemos propuesta en la corporación es una regla no binaria. Bien. Pues digamos que eso está muy bien, o sea, es importante conocer ese riesgo al cual nos enfrentamos cuando la incertidumbre afecta ese valor o ese valor, sí, ese valor de referencia o esa tolerancia, ¿sí? Entonces, cuando se traslapa la incertidumbre con la tolerancia, tenemos un riesgo de incumplimiento o de falsa aceptación, ¿cierto? Normalmente, cuando las organizaciones implementan una regla de decisión no binaria y pues identifica que hay situaciones dudosas, lo que se hace es hacer una repetición del ensayo, ¿sí? Para confirmar o descartar esa idea. Eso lo hacen mucho los médicos, de hecho, aunque ellos no tienen una regla de decisión así como tan metrológica, que digamos, pero digamos que si un valor da raro, da muy cerquita, ellos lo que hacen es repetir, piden que se haga nuevamente el ensayo para estar seguros, ¿no? O decir, el análisis clínico en ese caso. Entonces, normalmente cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que hacemos es la repetición, ¿sí? Ya sea del monitoreo o del ensayo. Muchas veces por costos, pues no es tan conveniente, entonces otras organizaciones optan por la regla de decisión binaria con franja de seguridad, en la cual pues se aseguran de que
ya sea si es el lado del infractor, que es el que está tomando las medidas, pues que la franja sea por debajo de ese límite, ¿cierto? Con eso tiene certeza 100% de que no está incumpliendo, o en el caso de las autoridades, ¿cierto? Ya sea policía, fiscalía, corporaciones autónomas, el que sea, pues por encima, ¿cierto? Pues para estar seguros de que van a sancionar con un 99% de certeza, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Y esa es una aplicación muy interesante de la relación de la tolerancia y la incertidumbre de medición. ¿Listo? Entonces, tengo una especificación dada, que es esa tolerancia respecto a la norma de cumplimiento ambiental en el caso de ustedes, y tengo mi incertidumbre de medición, y pues la utilizo para conocer ese riesgo precisamente, y poder dar un concepto de conformidad. ¿Listo? Bueno, pues cuando hacemos ese análisis de la incertidumbre, pues tomamos en cuenta todos los componentes que sean importantes, ¿cierto? Ese análisis lo hacen ustedes en algún momento del laboratorio. eh, Miramos cuáles son los componentes que más aportan, ¿cierto? Hay algunos que aportarán cosas mínimas, que más bien aportan a esos errores aleatorios. Entonces, así podemos pues llegar a un valor, digamos que aceptable de estimación de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, que hagamos ese análisis de manera muy concienzuda.